Bueno, el mensaje de hoy es también el día 31 de diciembre del año 92. Es uno de los mensajes más importantes del libro. Por eso le quería reservar para el día de hoy. Se titula El fin de los tiempos. Es un poco largo, entonces no vamos a insistir en aquellas cosas que la Virgen nos repite constantemente, pero vamos a escucharlo porque es fantástico este mensaje. El fin de los tiempos. Dejaos instruir dócilmente por mí, hijos predilectos. La Virgen nos pide siempre que nos dejemos instruir por ella. En esta última noche del año, recogeos en la oración y en la escucha de la palabra de vuestra Madre Celestial, profetiza de estos últimos tiempos. Esta noche última la Virgen nos pide siempre oración y silencio. Y aquí la escucha de la palabra de la Virgen profetiza de los últimos tiempos. Y va a insistir en esta palabra, profetiza, a lo largo de este mensaje. No paséis estas horas en el estrépito y en la disipación, sino en el silencio, en el recogimiento y en la contemplación. Nos lo ha repetido en todos los mensajes que le hemos escuchado de este día. Y por eso nosotros aquí tendremos otro cenáculo con exposición del Santísimo a partir de las 8:15 hasta las 10. Os he anunciado varias veces que se aproxima el fin de los tiempos y la venida de Jesús en gloria. Todo lo ha repetido ya muchas veces. Os he anunciado varias veces que se aproxima el fin de estos tiempos sin Dios, estos tiempos nuestros, y de la venida de Jesús en gloria, el reino glorioso de Cristo. Ahora quiero ayudaros a comprender los signos descritos en la Divina Escritura que indican que ya está próximo su retorno glorioso. Este es el núcleo de la revelación de la Virgen, de las manifestaciones de la Virgen en este mensaje. Ahora quiero ayudaros a comprender los signos. ¿Y qué signos? Signos que describe la Sagrada Escritura y que se están cumpliendo en este tiempo y que indican que ya está próximo su retorno glorioso. Estos signos están claramente indicados en los Evangelios, en las epístolas de San Pablo y de San Pedro, y se están realizando en vuestros días. ¿Recordáis la importancia que la Virgen da a los signos para que entendamos que eso viene después de todo lo que está sucediendo? Los signos están claramente indicados por los Evangelios, las cartas de San Pedro y San Pablo, y además se están realizando en este vuestro tiempo, dice la Virgen. Vamos a empezar, son 5 signos. El primer signo es la difusión de los errores que llevan a la pérdida de la fe y a la apostasía. No deberíamos repetirlo ya tanto, pero esto la Virgen insiste. Errores que llevan a la pérdida de la fe y a la apostasía. Estos errores son propagados por falsos maestros y por célebres teólogos que ya no enseñan la verdad del Evangelio, sino perniciosas herejías basadas en errados y humanos razonamientos. Aquí se trata de hacer la voluntad de Dios y de entender lo que Dios quiere que hagamos, no de las tonterías de las cabezas calientes que hay por ahí, por muy teólogos que sean. Teste calde, que dicen los italianos.
cabezas calientes. Y es a causa de la enseñanza del error que se pierde la verdadera fe y se difunde por todas partes la gran apostasía. Que la Virgen dice, ya estamos en los tiempos de la gran apostasía. Y la Virgen va a dar ahora 3 textos bíblicos. Ella quiere hacernos ver que lo que está pasando ya lo dijo la Sagrada Escritura. Vamos al primer texto. Estad atentos y no os dejéis engañar, porque muchos tratarán de engañar a una multitud. Vendrán falsos profetas y engañarán a muchísimos. Está dicho en el Evangelio de San Mateo, el 24, del 5 al 9. Capítulo 24, del 5 al 9. Otra cita, que esta es quizá la más fuerte, es la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. El día del Señor no vendrá antes de que se haya producido la gran apostasía. Es una profecía de las fuertes. La gran apostasía vendrá antes del gran día del Señor. Y no olvidéis que la Virgen dice que estamos ya en la gran apostasía. La tercera cita es de la carta de San Pedro, capítulo 2, 1 al 3. Habrá entre vosotros falsos maestros que intentarán difundir herejías desastrosas y se pondrán incluso en contra del Señor que los ha salvado. Muchos los escucharán y vivirán como ellos una vida inmoral. Por su culpa, la fe cristiana será despreciada. Por el deseo de riqueza, os engañarán con razonamientos equivocados. Aquí tenemos la cita. Y es que ya no solamente uno se aparta de Dios, es que inmediatamente viene placer, poder y dinero. Esto es los nuevos ídolos de tanta gente que se han apartado de Dios. Placer, poder y dinero. El segundo signo. El segundo signo es el estallido de guerras y luchas fratricidas que llevan al predominio de la violencia y del odio y a un general enfriamiento de la caridad, mientras se hacen cada vez más fuertes las catástrofes naturales como epidemias, carestías, inundaciones, terremotos y no digamos volcanes aquí entre nosotros. Este es el segundo signo. Y vamos a ver las citas bíblicas. Cuando dice, oigáis hablar de guerras próximas o lejanas, no tengáis miedo, es necesario que esto ocurra. Lo dice Jesús, Los pueblos combatirán los unos contra los otros, un reino contra otro reino. Habrá carestías y terremotos en muchas regiones. Todo esto será solo el inicio de sufrimientos mayores. Esta epidemia será todavía más. Otros dicen, no, ya lograremos vencerla. Esto no ha hecho nada más que empezar ya la purificación de la humanidad, tengámoslo en cuenta. Seguimos diciendo lo que dice Jesús, de nuevo en el capítulo 24 de San Mateo, que deberíamos leerlo con frecuencia. Termina diciendo, el mal está tan difundido que el amor de muchos se enfriará, pero Dios salvará al que persevere hasta el fin. Decía Jesús, el que persevere hasta el final se salvará. Habrá muchas dificultades, habrá muchos problemas, habrá carestías, terremotos, guerras, adivina cuántas cosas. Pero no hay que perder la fe. Hay que permanecer dentro de la fe, perseverantes
hasta el final, hasta que Dios nos llame. No nos vayamos a perder en la mitad del camino. El que no tenga fuerza suficiente, que las pida al Espíritu Santo, el don de fortaleza, y con mucha oración Dios te lo concederá. Bien, el tercer signo. El tercer signo es la persecución sangrienta de aquellos que se mantengan fieles a Jesús y a su Evangelio y permanezcan firmes en la verdadera fe. Es el tercer secreto de Fátima, la persecución a la Iglesia. Fijaros que ya hace 100 años largos que la Virgen lo anunciaba. Y Jesús hace 2000 años no lo decía. Por tanto, el tercer signo es la persecución sangrienta de aquellos que se mantienen fieles a Jesús y a su Evangelio y permanecen firmes en la verdadera fe. Entre tanto, el Evangelio será predicado en todas partes. Otra cita bíblica del Señor. Pero dice la Virgen todavía: pensad, hijos predilectos, en las grandes persecuciones a que viene sometida la Iglesia y en el celo apostólico de los últimos papas, sobre todo de mi Papa Juan Pablo II, llevando a todas las naciones de la tierra el anuncio del Evangelio. Pensar, dice, en mi Papa Juan Pablo II, pensar en estas persecuciones de la Iglesia. Recordar que el Papa Juan Pablo II decía que en el siglo XX había habido más muertos católicos perseguidos, martirizados, más que en todo el resto de los siglos. Vamos a ver la cita también de Mateo 24. ¿Veis este capítulo fundamental? Mateo 24, del 9 al 10, dice: seréis encarcelados, perseguidos y matados. Seréis odiados por todos por mi causa. Entonces muchos abandonarán la fe, se odiarán y se traicionarán el uno al otro. Entre tanto será predicado el Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo. Todos los pueblos lo escucharán. Y entonces vendrá el fin. Palabras textuales de la Biblia. Vamos al cuarto signo. El cuarto signo es el horrible sacrilegio realizado por aquel que se opone a Cristo, es decir, por el anticristo. Entrará en el templo santo de Dios y se sentará sobre su trono, haciéndose adorar a sí mismo como Dios. Esto es lo que dice la Virgen, y ahora nos va a hacer leer la cita bíblica. Esta cita bíblica es de la segunda carta de los tesalonicenses, la continuación del anterior, del 2:3, ahora es 2:4 hasta el 9. Fijaros lo que dice. El anticristo, vendrá a oponerse contra todo lo que los hombres adoran y llaman Dios. El malvado vendrá con la potencia de Satanás, con toda la fuerza de falsos milagros y falsos prodigios. Hará uso de todo género de engaño maligno para hacer el mal. No diremos que no nos lo han dicho bien claro, ¿eh? Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Leámoslo hasta el 9, versículo 9. Tenemos otra cita otra vez de San Mateo 24, que os repito, léanlo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Dice así este Evangelio: un día veréis en el lugar santo aquel que comete el horrible sacrilegio. El profeta Daniel ha hablado de él. El que lee, que entienda, dice Jesús. Claro que esta palabra de Jesús la dice en algunas ocasiones. El que tenga ojos para oír, que vea. Perdón, ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que lea, que entienda.
Aquí no es que, ay, lo dijo y basta. No, te lo está diciendo para que tú lo pongas en práctica y para que eso lo apliques en tu vida. Para que lo apliques en tu vida. Y también la Virgen María nos da los mismos. Estos mensajes que nos está dando la Virgen es para que los apliquemos. No es para que por un oído me entre y por otro me sale. Dice la Virgen, hijos predilectos, para comprender en qué consiste este horrible sacrilegio, tiempos atrás alguien preguntaba lo que era este horrible sacrilegio, la Virgen nos lo va a explicar, pero va a hacer una cita bíblica, primero del profeta Daniel. Dice, leed cuanto está predicho por el profeta Daniel. Fijaros que el profeta Daniel, estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo, Le dice Dios a Daniel, anda Daniel, estas palabras, lo que le había revelado, deben permanecer ocultas y selladas hasta el tiempo del fin, el fin de los tiempos. Muchos serán purificados, blanqueados y acrisolados, pero los impíos continuarán obrando impíamente. Ninguno de los impíos entenderá estas cosas, pero los sabios las comprenderán. Ahora bien, desde el tiempo en que será abolido el sacrificio perpetuo y será erigida la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Dichoso el que espere con paciencia y llegue a 1335 días. Esto es cita bíblica textual de Daniel, capítulo 12, del 9 al 12. Daniel, todos tenéis la Biblia, o deberíais tenerla en casa. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, no puede faltar en casa. Cojan la Biblia, el profeta Daniel, capítulo 12, del 9 al 12. Ahora nos va a explicar en qué consiste esta abominación de la desolación. Y nos lo va a explicar la Virgen, Dice, la Santa Misa es el sacrificio perpetuo. La oblación pura que es ofrecida al Señor en todas partes, desde la salida del sol hasta el ocaso. La Santa Misa se ofrece todos los días en todos los sitios. El sacrificio de la misa, dice la Virgen, renueva el sacrificio llevado a cabo por Jesús en el Calvario. Hace presente, la misa hace presente el sacrificio de Cristo. No es un simple recuerdo, es la actualización y Jesucristo la realiza en la misa. Y la misa que celebramos tiene el mismo valor salvífico que la muerte de Jesús en la cruz. Porque es la celebración de la muerte de Jesús en la cruz. A ver si eso lo entendemos. Bien, el sacrificio de la misa renueva el llevado a cabo por Jesús en el Calvario. Acogiendo la doctrina protestante, que ellos no creen en la misa, se dirá que la misa no es un sacrificio, sino tan solo la última cena. Esto es, el recuerdo de lo que Jesús hizo en su última cena. El recuerdo. Y así será suprimida la celebración de la Santa Misa. Hasta que el sacerdote no pronuncie las palabras de Jesucristo sobre el pan y sobre el vino, no hay Eucaristía, no hay misa. Claro que fácil es. Y en la doctrina protestante, ellos no celebran la misa nunca. El día del Jueves Santo, pues tienen un paripé, como un teatro de lo que hizo Jesús. Y se pone el pastor a oler
el pan y el vino y dicen que huele al cuerpo de Cristo y que huele a la sangre de Cristo. Una tontería, vamos. Huele a pan y huele a vino. Lo sepamos bien claro. Esta doctrina protestante es totalmente contraria a nuestra fe cristiana. Por tanto, dice, acogiendo la doctrina protestante, se dirá que la misa no es un sacrificio, sino tan solo el recuerdo de lo que Jesús hizo en la última cena. Y así será suprimida la celebración de la Santa Misa, que, como sabéis, es el centro de nuestras celebraciones, de nuestra liturgia, de nuestra vida cristiana. Por eso queremos celebrar todo en torno a la Eucaristía, los sacramentos y de todo, las celebraciones que pedimos, las oraciones que hacemos, las queremos hacer todas en torno a la Santa Misa, con la Santa Misa incluida. Sigue la Virgen diciendo, en esta abolición del sacrificio perpetuo de la misa consiste el horrible sacrilegio. ¿Por qué? Porque ya no está Cristo presente. Mientras en nuestra misa, y aquí lo vemos expuesto ahora en la custodia, Jesucristo está realmente presente. Pero si aquí no ha habido la celebración de la Santa Misa como Dios manda, como la gente, la Iglesia dice, pues no, hay un trozo de pan nada más. Por tanto, en esta oblación del sacrificio perpetuo consiste el horrible sacrilegio, llevado a cabo por el anticristo, el cual durará 3 años y medio, es decir, 1290 días. Este es el tiempo de la gran persecución de la Iglesia que va a haber, con la abolición de la Santa Misa. ¿Dónde estaremos los sacerdotes para poder celebrar la misa? ¿Dónde podremos celebrarla? ¿La podremos celebrar de verdad en este tiempo? El quinto signo. El quinto signo está constituido por los fenómenos extraordinarios que se suceden en el firmamento del cielo. Vuelta a ver otra vez la cita de Mateo 24, número 29, versículo. El sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las fuerzas del cielo se conmoverán. Este será uno de los signos de que viene esta segunda venida del Señor. Todo lo que nos está diciendo estos 5 signos es para que entendamos que será, ¿no?, con la venida del Señor, antecediendo la signa del Señor. El milagro del sol acaecido en Fátima durante mi última aparición quiere indicaros que ya habéis entrado en los tiempos en los que se cumplirán estos acontecimientos, que os preparan el retorno de Jesús en gloria. Fijaros lo que nos está diciendo la Virgen María, ¿eh? Fortísimo. Vamos a repetirlo. Dice, el milagro... Padre Andrés se ha quedado sin audio. Actíveselo, por favor. Este milagro del Señor acaecido en Fátima durante mi última aparición quiere indicaros, y hace 100 años largos, quiere indicaros que ya habéis entrado en los tiempos en los que se cumplirán estos acontecimientos que nos está diciendo la Sagrada Escritura. Y que os preparan para el retorno de Jesús en gloria. Y vamos a escuchar otra vez Mateo 24. Dice, entonces se verá en el cielo la gran señal del Hijo del Hombre. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán y los hombres verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Estos han sido los signos. Ahora va a decirnos la Virgen María las consecuencias de esto.
y estemos atentos. Este mensaje lo tenéis en el libro. Léanlo, es uno de los mensajes fundamentales del libro. Y ahora nos dice a nosotros: mis predilectos e hijos consagrados a mi corazón inmaculado, os he querido instruir sobre estos signos, estos 5 signos, que Jesús en su Evangelio os ha indicado para prepararos al fin de los tiempos, porque estos signos se están realizando en vuestros días. ¿Más claro? Porque estos signos se están realizando ya en vuestros días y os señalan que estamos al final de los tiempos. El año que acaba y que empieza forman parte del tiempo de la gran tribulación, durante la cual se difunde la apostasía, se multiplican las guerras, tenemos tantas guerras y guerras de guerrillas y tanto enfrentamiento, sacuden en muchos lugares catástrofes, o suceden catástrofes naturales. Aquí hemos acabado ahora con el volcán, que ha dejado una catástrofe bien grande. Se intensifican las persecuciones. En esta misma semana, fijaros dónde llegan las cosas. En esta misma semana, pues el gobierno indio ha prohibido a las hermanas, a las monjas de Madre Teresa, recibir ningún tipo de ayuda. No quieren que ayuden a los parias, a los más pobres de la sociedad. No quieren que los hagan. Prefieren que les dejen morir. Esto es un punto importante que tenemos que darnos cuenta. Nuestro gobierno está terminando ya la ley por la cual todo aquel que delante de una clínica simplemente se ponga a decir cualquier cosa para que no aborten, meterlo en la cárcel ya. Saldrá en cuestión de días esta ley ya. Y así podemos estar diciendo infinidad de cosas. Las guerras suceden en muchos lugares, catástrofes naturales también se intensifican, las persecuciones, el anuncio del Evangelio es llevado a todos los pueblos, ocurren fenómenos extraordinarios en el cielo y se hace cada vez más próximo el momento de la plena manifestación del anticristo. Aquí podemos escuchar lo que decía Jesús: el que quiera leer y el que lea esto que entienda, si quiere entenderlo. Ahora os invito a permanecer fuertes en la fe, seguros en la esperanza y ardientes en la caridad. Dejaos llevar por mí y recogeos todos en el seguro refugio de mi corazón inmaculado, que yo os he preparado precisamente para estos últimos tiempos. Ella nos quiere ayudar a afrontar estos tiempos. Leed conmigo los signos, estos 5 signos que nos ha dado los evangelios. Leed los signos de vuestro tiempo conmigo y vivid en la paz del corazón y en la confianza. Que no nos preocupen mucho. Que los que tienen que preocuparse son los que tendrían que convertirse de verdad. Pero que nosotros tenemos nuestra confianza depositada en nuestra Madre. Dice, y en la confianza. ¿Por qué? Porque yo estoy siempre con vosotros para deciros que la realización de estos signos os indica con seguridad que está próximo el fin de los tiempos, con el retorno de Jesús en gloria. Fijaros, estoy siempre con vosotros para deciros, que la realización de estos signos os indica con seguridad que está próximo el fin de los tiempos. Y aquí se trata el fin de estos tiempos sin Dios. No termina la historia, ¿no? Pero este tiempo sin Dios sí va a terminar. Esta sociedad sin Dios
sí va a terminar. Y esta iglesia tan deteriorada se va a purificar, pero bien purificada. Y os indica con seguridad que está próximo el fin de estos tiempos, Dios, con el retorno de Jesús en gloria. Y nos dice de nuevo ahora una cita bíblica, que es como siempre Mateo 24, Evangelio de San Mateo, capítulo 24. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y brotan las primeras hojas, conocéis que está cerca el verano. Cuando vemos a los árboles que empiezan ya de la primavera empiezan los frutos, empieza el verano ya. Bueno, pues ahora, del mismo modo, cuando veáis suceder estas cosas, estos 5 signos, sabed que vuestra liberación está cerca. Sabed que va a pasar todo esto, pero es que también vuestra liberación está cerca. Jesús decía, alegraos, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Decía Jesús, bueno, pues aquí lo tenemos. Como veis, es un mensaje muy, muy interesante que la Virgen nos quiere dar para que no vivamos dentro de estas francachelas, estas algarazas, estas fiestas tontas y absurdas. Lo vivamos en familia, con alegría, todos, claro, pero que también utilicemos este tiempo para una revisión de cómo ha sido el mes, el año que he terminado, realmente en qué tengo que cambiar, si estos tiempos están ya tan próximos, ¿qué hago yo que no cambio, que no soy mejor? Que el Señor me pide la santidad y no me pide que sea mediocre ni tibio. Bien, Ave María Purísima.